¿Alguna vez te has detenido a pensar hasta dónde llegarías por obedecer una orden? Incluso si esa orden significa hacerle daño a otra persona. Tal vez creas que nunca podrías llegar a hacerlo, es normal, pero ¿y si te dijera que millones de personas han sido capaces de infligir dolor, incluso personas que han llegado a llevar a la muerte a otras, solo por seguir las instrucciones de alguien más? Hoy vengo a hablarte de uno de los experimentos más perturbadores y reveladores de la psicología, el experimento de Milgram. Este estudio, que parecía simplemente una investigación sobre aprendizaje y memoria, se transformó rápidamente en un testimonio aterrador de lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando una figura de autoridad les da una orden. Este experimento, llevado a cabo en 1961, cambiaría para siempre la forma en que entendemos la obediencia y la moralidad humana. Pero antes de contar lo que sucedió aquí, déjame mostrarte cómo todo esto comenzó. Después de los horribles crímenes del régimen nazi, el mundo entero se hizo una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que personas aparentemente normales fueran capaces de cometer atrocidades tan crueles? Los juicios de Nuremberg revelaron que muchos de estos criminales se defendieron diciendo que simplemente estaban siguiendo órdenes. Pero, ¿realmente podemos aceptar esa explicación? ¿Es suficiente la autoridad de alguien para llevarnos a hacer el mal? Stanley Milgram, un psicólogo de la Universidad de Yale, pensó que la respuesta a estas preguntas estaba dentro de la mente humana. En lugar de mirar a los criminales de guerra, él quería estudiar a personas completamente normales, como tú y como yo, para ver hasta qué punto la obediencia era ciega y podía llevarnos a cometer atrocidades. Milgram diseñó un experimento simple pero escalofriantemente revelador para ver cómo las personas reaccionaban ante una figura de autoridad. Antes de sumergirnos en el desarrollo de este experimento, es fundamental que entendamos cómo funciona. Os voy a explicar los 3 roles clave que definieron esta experiencia. En primer lugar, tenemos al experimentador, la figura de autoridad que dará las órdenes durante todo el experimento. Esta figura fue protagonizada por el mismo Stanley Milgram. El siguiente rol que tenemos es el del maestro. Es el participante principal, quien podríamos ser tú o podría ser yo, y es el que llevará a cabo las órdenes que le impondrá el experimentador. Finalmente tenemos al alumno, quien no tiene idea de lo que está sucediendo a su alrededor, pero bueno, cada uno de estos roles tiene un impacto clave para entender todo esto y mejor vayamos al experimento. Imagina que te han invitado a participar en un experimento y tú tranquilamente llegas a un laboratorio sin saber muy bien qué esperar allí. Te explican que el estudio trata sobre aprendizaje y memoria, y tu rol es simple, es el del maestro. Te sientas frente a un panel con varios botones. Frente de ti, al otro lado del cristal, hay otro participante, el alumno. Y a tu lado está quien dirigirá todo el experimento y te irá dando órdenes, el experimentador. El alumno tiene que memorizar pares de palabras, y si comete un error, tú debes aplicarle una descarga eléctrica. Todo parece simple al principio, ¿verdad? Pero pronto algo empezará a cambiar. Mientras la intensidad de las descargas aumenta, el alumno comienza a gritar. A los 150 voltios, el alumno grita pidiendo que se detengan, pero tú sigues allí, mirando la máquina. Y aquí es donde la historia toma un giro, porque el experimentador, quien se encuentra junto a ti, a tu lado, te dice: por favor, continúe. El experimento requiere que lo haga. Las órdenes del experimentador se vuelven más urgentes y más agresivas. A medida que el voltaje sube a los 300 voltios, el alumno grita aún más fuerte. Te está pidiendo que lo liberes, pero el experimentador sigue presionando y te dice: por favor, continúe. El experimento lo requiere. Y por lo tanto, la mayoría de los participantes, a pesar del dolor evidente del alumno, continúan subiendo el voltaje hasta llegar a los 450 voltios, donde la persona ya no emite ningún sonido ni ninguna señal. En sus mentes creían que acababan de matar a alguien, pero no sabían que el alumno era un simple actor y en realidad este no recibía ninguna descarga. Y ahora tú te estarás haciendo una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué siguieron adelante? ¿Por qué obedecieron? A pesar de su angustia, a pesar de saber que el otro sufría y lo estaba llevando a una muerte segura,
Las órdenes fueron más poderosas que su propia moral. Lo más desconcertante de todo esto no fue solo el hecho de que los participantes siguieran las órdenes. Lo que verdaderamente sorprendió a Milgram fue el desgaste psicológico que sufrían mientras estos realizaban el propio experimento. Al principio, la gente parecía bastante cómoda. Al fin y al cabo, solo eran 150 voltios con lo que empezó este experimento. Pero conforme las descargas aumentaban, las reacciones físicas y emocionales de los participantes se iban intensificando. Algunos sudaban y temblaban, otros dudaban y se sentían físicamente enfermos, como si la orden estuviera rompiendo su humanidad. Lo que ocurrió después es algo que no se puede ignorar: el poder de la autoridad. Cada momento, el experimentador les repetía que el experimento debía continuar, que esto debía seguir. Pero algo comenzó a pasar. Muchos se sintieron divididos entre lo que les decía su conciencia y lo que les decía la figura de autoridad, y por lo tanto, la mayoría cedía. Lo que Milgram descubrió no fue solo una lección sobre la obediencia, fue una revelación sobre el comportamiento humano. Gente normal, con valores y ética, como tú y como yo, fueron capaces de llegar a límites terribles, simplemente porque estaban siguiendo órdenes de una figura de autoridad. Y aquí es donde está el punto clave: la obediencia. La historia está llena de ejemplos de personas que por obedecer se convirtieron en cómplices de horribles crímenes y horribles atrocidades. Milgram nos enseñó que aunque creemos ser libres y morales, estamos profundamente influenciados por la presión externa. Es por eso que aunque los participantes no sabían el daño que causaban, su obediencia les permitió deshumanizar al alumno, perdiendo su responsabilidad moral. Hablamos de que esto eran actores, pero ¿y si las descargas hubieran sido reales? Estamos hablando de que el 90% de los participantes llegó hasta los 400 voltios y el 100% llegó hasta los 350. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿qué haríamos nosotros? ¿Seríamos capaces de detenernos? Cederíamos a la presión de la autoridad y por lo tanto perderíamos así nuestra humanidad. Este experimento solo rasca la superficie de lo que el ser humano es capaz de hacer bajo presión. Si crees que esto fue oscuro, espera a ver el siguiente vídeo. Haz clic ahora, pero ten cuidado. Puede que te haga perder la fe en la humanidad. Si no, es que la has perdido ya.